Ella conducía tranquilamente hacia la boda de su amiga, pero una parada de tráfico rutinaria se convirtió en una humillación y un ridículo. Los agentes de policía no sabían que su víctima era la campeona de la UFC, Ronda Rousey. Mira hasta el final y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias. El sol de la tarde se extendía con una calma perezosa sobre la carretera solitaria, tiñendo el asfalto de un brillo casi líquido que temblaba bajo el calor. El aire era denso, saturado de polvo y del aroma de la hierba que crecía en los márgenes, mezclado de vez en cuando con el olor más áspero del humo que llegaba desde algún fuego campesino encendido a lo lejos. Ronda conducía su motocicleta con un ritmo constante, sin prisas y sin pausas, como si el motor marcara el compás de su respiración. No llevaba un atuendo ostentoso ni ninguna prenda que la distinguiera como la figura pública que era para el resto del mundo. Se había vestido con sencillez, una chaqueta ligera, unos vaqueros descoloridos por el uso y unas botas que parecían más pensadas para resistir el camino que para impresionar a nadie. A simple vista, cualquiera podría haberla confundido con una viajera más que se dirigía a algún pueblo olvidado. Sin embargo, en su interior había un propósito claro. La boda de su amiga de la infancia se celebraría esa misma tarde en el pueblo vecino, y Ronda había decidido que su llegada no debía alterar el equilibrio de la celebración. No quería entrar como la campeona, como la mujer cuyo nombre resonaba en estadios repletos de espectadores, sino como la amiga de siempre, aquella que había reído y peleado hombro con hombro en entrenamientos juveniles, que había compartido lágrimas y victorias pequeñas antes de que el mundo supiera quién era. Ese recuerdo, ese lazo forjado en la juventud, se había convertido en el motor íntimo que la impulsaba a asistir sin acompañantes ni protocolos, sin nada que la separara de la gente común. Mientras avanzaba, el aire le golpeaba el rostro con ráfagas secas, y algunos mechones de su cabello rubio escapaban del casco y ondeaban como llamas doradas contra el viento. Cerró los ojos un instante, apenas lo suficiente para imaginar la escena que la aguardaba. Su amiga vestida de blanco, rodeada de familiares y vecinos, la música alegre de un conjunto local, el repiqueteo de vasos brindando, el murmullo de las conversaciones entremezcladas con risas. Aquella visión le dibujó una sonrisa tenue en los labios. Durante años había estado rodeada de entrenadores, rivales, flashes y cámaras. La vida pública era un ruido incesante. Ahora la perspectiva de un festejo sencillo en un pueblo tranquilo le parecía un regalo, una oportunidad de respirar sin sentir la presión de miles de miradas. El paisaje a ambos lados de la carretera cambiaba con suavidad. Campos abiertos de un verde apagado se intercalaban con grupos dispersos de árboles, cuyos troncos arrojaban sombras alargadas. Las ramas se mecían apenas, y a lo lejos un cuervo se elevaba describiendo círculos sobre los sembrados. No había tráfico, solo aquel hilo de asfalto que parecía perderse en el horizonte como una promesa de destino. El silencio, interrumpido únicamente por el rugido contenido del motor, le proporcionaba una serenidad extraña, como si estuviera suspendida entre dos mundos, el de la vida pública que había dejado atrás por unas horas y el de la intimidad de una amistad que la esperaba más adelante. Pensó en su amiga, en cómo habían comenzado juntas a entrenar en un gimnasio diminuto de barrio, con colchonetas gastadas y sacos de arena remendados. Recordó la voz del viejo entrenador corrigiéndoles la postura, las risas cuando alguna de las dos caía torpemente, y los desafíos constantes para ver quién resistía más tiempo haciendo flexiones. Aquellos años estaban grabados en su memoria, con una claridad que ni el tiempo ni la fama habían podido borrar. Era esa memoria la que le recordaba quién era en esencia, más allá de los títulos y de los cinturones ganados. Ir a la boda como una mujer común era, en cierto modo, rendirle tributo a esa parte de su vida. El sol descendía poco a poco, coloreando el cielo con matices de naranja y rosa. El calor, aunque todavía intenso, comenzaba a ceder, y una brisa más fresca corría entre los arbustos del camino. Ronda ajustó su posición sobre la moto, dejando que el murmullo del viento le limpiara la mente de cualquier inquietud. Había tomado la decisión de viajar sola porque deseaba reencontrarse con esa parte de sí misma que rara vez podía permitirse mostrar.
Le agradaba no ser observada, no ser reconocida, simplemente ser una viajera más avanzando hacia un destino privado. Durante algunos kilómetros más, todo se mantuvo sereno. El zumbido de los insectos escondidos en la hierba, el canto ocasional de algún pájaro y la vibración rítmica del motor creaban una sinfonía que, lejos de ser molesta, le parecía tranquilizadora. El tiempo parecía dilatarse, como si cada minuto se alargara para regalarle la calma que pocas veces disfrutaba. Incluso el recuerdo de las luces de los estadios y los gritos del público se le antojaba lejano, ajeno, como si perteneciera a otra vida. Fue entonces cuando, en un tramo de carretera más estrecho, entre árboles que formaban un pasillo de sombras sobre el asfalto, sus ojos detectaron algo distinto. Al principio creyó que era un destello, un reflejo cualquiera del sol en el metal. Pero conforme se acercaba, las formas comenzaron a definirse. Figuras humanas en uniforme, un par de vehículos detenidos en los márgenes, un poste de madera torcido y una franja metálica que atravesaba una parte del carril. Era un control policial improvisado, aunque lo que transmitía no era disciplina ni seguridad, sino abandono y arrogancia. Los hombres estaban allí más como dueños del camino que como guardianes del orden. Ronda redujo apenas la velocidad, observando desde la distancia. Eran 4, tal vez 5, y el que estaba en el centro parecía el líder. Se mantenía erguido con un palo descansando sobre el hombro, como si aquel objeto fuese el cetro de un monarca improvisado. Los demás se distribuían alrededor con posturas relajadas, riendo entre ellos, sin prestar atención al tráfico, como si supieran que nada importante pasaría por allí, salvo lo que ellos mismos decidieran provocar. El aire alrededor del puesto estaba cargado de una tensión invisible, el tipo de tensión que ella había aprendido a identificar instintivamente antes de una pelea. El contraste con la serenidad del camino era brutal. Aquella recta, que hasta hacía unos segundos era solo una promesa de amistad y celebración, ahora se teñía de un presentimiento oscuro. Ronda mantuvo la calma, ajustó el manillar y continuó avanzando, consciente de que aquel encuentro podría alterar su trayecto mucho más de lo que hubiera imaginado. El motor rugía suavemente bajo sus piernas, y su corazón, aunque firme, comenzó a marcar un compás distinto, anticipando lo que estaba por venir. La boda seguía siendo su destino, pero el camino había decidido interponer una prueba inesperada. Y mientras el sol caía un poco más, la sombra de esos hombres uniformados se alargaba sobre el asfalto, como un presagio inevitable que pronto se transformaría en confrontación. La carretera, que hasta unos instantes antes había sido un hilo de serenidad, quedó interrumpida por aquella escena de uniformes y posturas arrogantes. Ronda redujo la velocidad con suavidad, permitiendo que el motor de la motocicleta descendiera a un ronroneo grave, mientras los ojos del hombre del centro se clavaban en ella. Levantó el palo con un gesto brusco, indicando que debía detenerse. No hubo cortesía ni señal de rutina en su movimiento, solo la impaciencia de alguien que estaba aburrido y había encontrado de pronto un entretenimiento con el que pasar el tiempo. Ronda obedeció, guiando la moto hacia el borde del camino. El polvo se levantó en una nube ligera al detenerse, y cuando apagó el motor, el silencio que quedó fue extraño, pesado, como si el paisaje entero contuviera el aliento. Se quitó los guantes despacio, sin perder de vista a los hombres que la observaban con sonrisas torcidas y miradas que no contenían respeto alguno. El que parecía ser el inspector se adelantó. Su paso era lento, calculado, y el palo que blandía golpeaba contra su pierna, en un ritmo perezoso que sin embargo sonaba amenazante. Tenía los ojos semicerrados, como si quisiera transmitir la impresión de un hombre que no necesitaba esforzarse para dominar. Su uniforme, aunque en regla, estaba desajustado, la camisa mal abrochada en el cuello y las botas cubiertas de polvo viejo. La arrogancia con la que se movía era el verdadero uniforme, mucho más que la tela que llevaba encima. Sus subordinados permanecieron detrás, algunos apoyados contra el poste de madera torcido, otros con los brazos cruzados, cuchicheando y lanzando risas bajas, expectantes de lo que estaba por suceder. El inspector se detuvo frente a ella, a escasos pasos, y la observó de arriba abajo con descaro.
Sus labios se torcieron en una mueca que pretendía ser sonrisa, pero no era más que burla. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó con una voz ronca que arrastraba las palabras, como quien se sabe dueño del lugar y no necesita disimularlo. Ronda sostuvo su mirada sin pestañear. Respondió con calma, en un tono simple y directo. Voy a una boda. Una amiga mía se casa. La serenidad de su voz parecía irritarle, porque su sonrisa se ensanchó de manera burlona. Giró la cabeza hacia los demás y repitió con sorna. A una boda dice, ¿han oído? Va de fiesta, a beber y bailar. Las risas de los otros se hicieron más sonoras. Uno de ellos incluso escupió al suelo y murmuró un comentario que arrancó carcajadas cómplices. Ronda permaneció en silencio, la espalda recta, como una estatua que no se inmuta ante el ruido de los cuervos. El inspector volvió a fijar sus ojos en ella, esta vez con un brillo más oscuro. ¿Y por qué sin casco? ¿Por qué conduces como si la carretera fuera tuya? La acusación iba acompañada de un golpe con el palo sobre el asiento de la moto, un ruido seco que levantó un poco de polvo. Ronda no pestañeó. Contestó igual que antes, con voz clara. No iba rápido. Conozco las reglas. Aquellas palabras, lejos de calmarlo, provocaron la carcajada del hombre. ¿Han oído eso?, gritó hacia sus hombres. Dice que conoce las reglas mejor que nosotros. Quiere enseñarle la ley a la policía. Los demás rieron con más fuerza, disfrutando del espectáculo. Uno de ellos murmuró un insulto en voz baja, y el otro, apoyado contra el poste, sacudió la cabeza con una sonrisa torcida, como si todo aquello fuera un juego que había comenzado justo a tiempo para romper la monotonía de la tarde. El aire entre ellos se volvió más denso. El inspector dio un paso adelante, invadiendo el espacio de Ronda, y su sombra se proyectó sobre el rostro de ella. Hablaba ahora en un tono más grave, cargado de amenaza. Aquí la ley soy yo, y ahora mismo digo que has roto la ley. Sus ojos, oscuros y entornados, buscaban en ella cualquier signo de miedo, pero lo único que encontró fue una mirada serena, firme, que no temblaba. Esa calma, esa ausencia de sumisión, le incomodó más que cualquier palabra. Detrás, uno de los subordinados se acercó al borde de la moto, pasando los dedos por el manillar como si fuera suyo. «Linda máquina», dijo en voz baja, dejando que la frase se escurriera cargada de insinuación. Otro se movió un poco más cerca, acomodando su gorra con un ademán exagerado, y en el movimiento rozó con el hombro el de Ronda, como si quisiera medir cuánto aguantaba su silencio. El inspector no detuvo a sus hombres. Al contrario, observaba con una satisfacción evidente cómo se iban cruzando esas pequeñas líneas de respeto que nunca debieron cruzarse. Aquel juego de abusos era para él una forma de espectáculo, y ella era la protagonista involuntaria de una escena que habían repetido muchas veces con otros viajeros menos capaces de defenderse. «Dime exactamente dónde es esa boda», dijo de pronto, con un falso aire de interrogatorio. «¿Qué familia? ¿Qué pueblo? ¿Quién eres tú para atravesar este camino como si nada?». Su voz no buscaba información, sino quebrar la dignidad de quien respondiera. Ronda habló con la misma calma. «En el siguiente pueblo. Es todo lo que hay que saber». El inspector ladeó la cabeza y fingió pensar. Luego miró a sus hombres con gesto exagerado. «¿Han oído?». Quiere pasar con una sola frase, como si yo debiera inclinarme y dejarla ir. ¡Qué conveniente! Las risas, otra vez, resonaron en la carretera vacía, mezclándose con el zumbido de las cigarras. Uno de los oficiales, más corpulento, dio un paso hacia adelante con el vientre marcando la tela ajustada del uniforme. «Cuando alguien responde tan corto, es porque oculta algo», dijo con una sonrisa sucia, acercándose lo suficiente como para que su aliento pesado de tabaco alcanzara el aire entre ambos. «Habrá que revisar bien, jefe». El inspector asintió con lentitud, disfrutando de la tensión que se acumulaba. «Exacto. A lo mejor no va a ninguna boda. A lo mejor trae algo ilegal. Estos caminos están llenos de mentirosos». El murmullo cómplice de sus hombres fue como un coro de cuervos que celebraba la crueldad. Ronda no se movió, pero sus ojos hablaron en silencio. No había miedo en ellos, solo una firmeza que poco a poco empezaba a incomodar incluso a quienes la rodeaban.
El inspector golpeó otra vez la moto con el palo, un sonido que resonó como un látigo en el aire. Cuando hablo se me escucha. Aquí no me discuten, ¿entendido? Gritó con una sonrisa torcida, alimentando la risa de los demás. Aquella escena, sin embargo, comenzaba a tensar algo invisible, como si las fibras de una cuerda se estiraran demasiado cerca de romperse. Y aunque los hombres aún no lo sabían, aquella calma de Ronda no era debilidad, era paciencia. Era la disciplina de alguien que entendía que la fuerza se despliega en el momento exacto, y no antes. El inspector, en su ceguera de poder, no lo advertía. Para él, aquel silencio era su misión, y aquella mujer sola en la carretera no podía ser más que una presa fácil para su arrogancia. La carretera, bañada por la luz anaranjada del sol que descendía, se convirtió en un escenario donde el abuso de autoridad se enfrentaba con una calma implacable. Y mientras las carcajadas de los oficiales seguían llenando el aire, la verdadera tensión, silenciosa y creciente, comenzaba a escribir el destino de todos los que estaban allí. El ambiente que rodeaba a la motocicleta se había vuelto sofocante, no por el calor del sol que todavía caía con fuerza sobre la carretera, sino por la densidad de las miradas, de las sonrisas torcidas, de las palabras envenenadas que los hombres lanzaban como flechas envenenadas hacia Ronda. El inspector, con una satisfacción que apenas podía disimular, levantó de nuevo el palo que descansaba en su mano y lo agitó en dirección a ella como quien da la señal para que comience un espectáculo. «Regístrenlo todo», ordenó con voz grave, cargada de un falso sentido de deber. «Revisen cada rincón. Quiero saber qué oculta». Aquellas palabras, más que un mandato legítimo, sonaban como una invitación al abuso, como una licencia otorgada para traspasar las fronteras del respeto. Los hombres no esperaron. 2 de ellos se precipitaron hacia la parte trasera de la moto y comenzaron a desatar con brusquedad la bolsa que llevaba atada. Sus manos se movían con torpeza intencionada, más preocupadas por hacer ruido y causar destrozo que por cumplir una verdadera tarea. La bolsa cayó al suelo y uno de ellos la abrió de un tirón, esparciendo el contenido con un gesto despectivo. Primero salió un pañuelo doblado, que arrojaron a la tierra como si fuera un trapo sucio. Después un vestido cuidadosamente plegado, que cayó sobre las piedras y el polvo del camino. Finalmente, una pequeña caja envuelta en papel de colores, el regalo que Ronda había preparado para la novia. El hombre que lo sostenía lo miró con una sonrisa maliciosa. «¿Y esto qué es? ¿Dónde se esconde el secreto?», dijo agitando la caja en el aire. La sacudió con brusquedad, y antes de que Ronda pudiera reaccionar, la dejó caer de manera descuidada. El impacto hizo que la caja se abriera, y de su interior brotaran unas delicadas pulseras de vidrio, que al chocar contra las piedras, se hicieron añicos en un estruendo frágil y desgarrador. El sonido de los cristales rompiéndose se expandió por el lugar con una violencia inesperada, como si aquel objeto sencillo cargara con un simbolismo mucho más grande que su propio material. Ronda bajó la mirada hacia los fragmentos brillantes que quedaron esparcidos a sus pies. Su rostro permaneció sereno, pero en el fondo de sus ojos se encendió una chispa contenida, un fuego silencioso que los demás no supieron interpretar. Para ellos, su quietud era rendición. Para ella era un compás de espera. Los hombres rieron, celebrando la destrucción del regalo como si hubieran conseguido una victoria. Uno de ellos empujó con la bota los pedazos de cristal, dispersándolos aún más en el polvo. «Nada valioso aquí», dijo burlonamente. Otro añadió con tono ladino: «Quizás lo valioso lo lleva encima, escondido en algún bolsillo». Y con esa insinuación dieron un paso más, traspasando la frontera entre una inspección y el acoso descarado. Uno de los oficiales se acercó demasiado, plantándose frente a Ronda, tan cerca que podía sentir el hedor del tabaco en su aliento. Sin pedir permiso, estiró la mano y tiró de la solapa de su chaqueta, abriéndola apenas, como si buscara algo escondido, aunque sus ojos delataban que lo que buscaba no tenía nada que ver con la ley. Sus dedos rozaron su hombro con lentitud, disfrutando de aquella intromisión. Otro, más atrevido, se inclinó desde atrás, pasando las manos por los costados de Ronda bajo el pretexto de revisar bolsillos ocultos. El roce fue grosero, intencionado, y sus carcajadas resonaron de nuevo. El inspector, de pie con los brazos cruzados,
Observaba con una satisfacción gélida. No necesitaba tocarla él mismo. Su autoridad les daba permiso a los demás para hacerlo en su lugar. Esa complicidad silenciosa era la verdadera esencia de su poder. No se trataba de cumplir la ley, sino de deformarla hasta convertirla en un arma de humillación. Rhonda permaneció inmóvil. Su respiración era tranquila, pero cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, como las cuerdas de un arco a punto de soltar la flecha. Sabía que aún no había llegado el momento. Si actuaba demasiado pronto, si reaccionaba a la primera provocación, aquellos hombres tendrían la excusa perfecta para tratarla como la agresora, para justificar cualquier abuso posterior. Por eso aguantó, dejando que mostraran todo lo que eran en realidad. Los ojos de los oficiales brillaban con una mezcla de lujuria y desprecio, y en sus sonrisas había la certeza de la impunidad. Lo habían hecho antes, de eso no había duda, y lo harían después, siempre que alguien no les mostrara que el límite existía. Uno de los hombres se inclinó más de la cuenta y tiró de su cabello hacia atrás con brusquedad. El gesto fue tan gratuito como innecesario, un simple acto de dominio. El dolor punzante le recorrió la nuca, pero ella no emitió un sonido. Sus ojos, elevados ahora hacia el cielo por la fuerza de aquel tirón, se encontraron con la mirada del inspector. En ese cruce silencioso, algo invisible cambió. Durante un segundo, el hombre dudó, como si aquella mirada calma y desafiante le hubiese devuelto la imagen de sí mismo que no quería ver. Pero la duda desapareció enseguida, sofocada por la arrogancia. Aún callada, murmuró el inspector, con un gesto de desdén. Eso no durará. Levanta los brazos. Vamos a revisarte como corresponde. Su voz llevaba la amenaza disfrazada de autoridad, pero en realidad era un aviso de que estaban a punto de cruzar la última frontera. Los hombres rieron de nuevo, acercándose más, y el que antes había sentido en carne propia la fuerza de su mano, se adelantó con rabia en los ojos. Quería desquitarse, quería arrancar de ella un grito, una reacción, algo que justificara su violencia. Agarró su muñeca con torpeza, con demasiada fuerza, apretando hasta hacerle daño, y comenzó a tirar de ella para obligarla a moverse. Su sonrisa era la de alguien que se cree intocable, que confunde la brutalidad con el poder. Fue entonces cuando el silencio de Rhonda cambió de naturaleza. Hasta ese momento había sido paciencia, estrategia, pero aquel gesto, aquel intento de forzarla, se convirtió en la señal que ella esperaba. El cuerpo de Rhonda se activó como un resorte. Sus ojos se fijaron en el rostro del hombre, y de pronto, con un movimiento rápido y preciso, giró la muñeca liberándose del agarre. La presión que ejerció sobre los dedos del oficial fue tal que un crujido seco resonó en el aire. El hombre retrocedió de inmediato, con el rostro desencajado por el dolor, llevándose la mano al pecho como si acabara de enfrentarse a algo inhumano. Sus compañeros dejaron de reír de golpe. El inspector, con el gesto congelado en un rictus de furia, comprendió que aquella mujer no era la presa fácil que había imaginado. El aire quedó suspendido, pesado, cargado de una tensión distinta. Nadie habló. Nadie se movió. Solo los pedazos de cristal en el suelo reflejaban la luz del sol como un presagio de lo que estaba a punto de estallar. El inspector, sin embargo, no podía permitirse el lujo de retroceder. Su autoridad se sostenía en el miedo que inspiraba, y aquella mujer, con un solo gesto, había puesto en peligro esa frágil construcción. Sus labios se abrieron en una sonrisa forzada, y con un tono cargado de veneno escupió. «Eso es arrogancia. ¿Crees que puedes desafiarme? Te vas a arrepentir». Los hombres, todavía sorprendidos, intercambiaron miradas de duda. Pero el miedo a su superior era más fuerte que la prudencia. Poco a poco comenzaron a rodearla otra vez, aunque ya no con la ligereza de antes, sino con una torpeza que revelaba la sombra de un nuevo sentimiento, la incertidumbre. Rhonda no dijo nada. Permaneció en pie, erguida, con la respiración controlada y el cuerpo listo. Había esperado lo suficiente, había soportado lo necesario. Ahora, en el aire pesado de aquella carretera desierta, la batalla silenciosa entre la corrupción y la dignidad estaba a punto de tomar una forma distinta. Y aunque el inspector y sus hombres aún no lo sabían, el límite ya había sido traspasado, y nada volvería a ser igual.
El instante posterior a aquel crujido seco en la muñeca del oficial se convirtió en un silencio denso, tan espeso que parecía ahogar el zumbido de los insectos y el murmullo del viento entre los árboles. El hombre retrocedió tambaleándose, sujetándose la mano como si hubiera tocado el fuego, y en su rostro ya no había burla ni soberbia, sino un dolor mezclado con incredulidad. Las carcajadas que momentos antes habían llenado el aire se apagaron de golpe, como si alguien hubiera sofocado una llama. Los demás oficiales se miraron unos a otros sin saber cómo reaccionar. La calma de Ronda, que hasta entonces habían confundido con su misión, se revelaba ahora como una amenaza latente, como el filo de un cuchillo que había permanecido oculto hasta el momento preciso. Ella permanecía inmóvil, con la espalda recta y los ojos fijos, sin necesidad de palabras. No había gesto de triunfo en su rostro, tampoco una sonrisa que delatara vanidad. Solo el silencio de quien sabe que ha llegado el momento de trazar una línea. El inspector, que había observado la escena con una mueca congelada entre la furia y la sorpresa, reaccionó con un rugido gutural. Su orgullo había sido herido delante de sus hombres, y eso era algo que no podía permitirse. La autoridad que ejercía sobre ellos se sostenía en la ilusión de que era invencible, de que nadie osaba desafiarlo. Si dejaba pasar aquel gesto de insubordinación, el frágil equilibrio de su poder se derrumbaría como un castillo de arena. «¡Agárrenla!», gritó con una voz cargada de rabia, golpeando el palo contra el suelo con tanta fuerza que levantó una pequeña nube de polvo. «No dejen que se mueva. Quiero que la arrastren hasta el suelo». Sus palabras fueron como un látigo que forzó a los hombres a reaccionar, aunque en sus ojos aún brillaba la sombra de la duda. 3 de ellos se lanzaron hacia adelante con movimientos bruscos, más de fuerza bruta que de táctica. Uno se colocó detrás de ella, estirando la mano para tomarla del cabello, con la clara intención de doblegarla tirando de su cabeza hacia atrás. Otro se abalanzó por el costado, intentando sujetarle el hombro para inmovilizarla. El tercero fue directo a su brazo, decidido a retorcérselo hasta hacerla caer. El oficial herido, todavía retorciéndose de dolor, observaba desde atrás con el rostro encendido de rabia y humillación, deseoso de que sus compañeros lograran lo que él no había podido. Ronda esperó hasta el último instante. Permitió que las manos se acercaran, que casi la tocaran, como si estuviera dispuesta a ceder. Su cuerpo se mantuvo relajado, pero solo en apariencia, pues en su interior cada músculo estaba preparado como un resorte a punto de saltar. Y cuando sintió el primer contacto, se desató la tormenta. Con un movimiento rápido, tomó la muñeca del hombre que intentaba sujetarle el brazo y, usando su propio impulso, giró sobre sí misma. El oficial salió despedido por encima de su hombro y cayó con un estruendo contra el suelo, levantando polvo y dejando escapar un grito ahogado de sorpresa. Al mismo tiempo, Ronda lanzó su codo hacia atrás con una precisión quirúrgica, impactando de lleno en el estómago del que estaba detrás. El golpe lo dejó sin aliento, doblado en 2, con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta en un intento desesperado por recuperar el aire. El tercero, que había logrado poner su mano sobre su hombro, se encontró de pronto atrapado en una llave rápida. Ella giró la muñeca, lo obligó a inclinarse hacia adelante y en un instante lo derribó de cara contra la tierra. El suelo tembló con los cuerpos caídos, y los gemidos de dolor reemplazaron a las risas que minutos antes habían llenado el lugar. Ronda se enderezó lentamente, sin perder la calma, y recorrió con la mirada a los hombres que yacían alrededor. No necesitó pronunciar palabra. El mensaje estaba grabado en cada movimiento, en la facilidad con la que había reducido a 3 hombres sin perder ni un ápice de control. El aire alrededor parecía más pesado, cargado de esa electricidad invisible que precede a una tormenta. El inspector, al presenciar aquella escena, sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Su rostro se tornó de un rojo intenso. Sus labios se apretaron hasta convertirse en una línea rígida. Aquella mujer, aquella viajera que había decidido detener en el camino para humillarla, acababa de exponer su debilidad delante de todos. Los oficiales, todavía en el suelo, intentaban levantarse entre toses y jadeos. Sus rostros estaban desencajados, no solo por el dolor físico, sino por la incredulidad. Nunca habían visto algo semejante.
Nunca habían enfrentado a alguien que no solo se atreviera a desafiar su autoridad, sino que lo hiciera con tal destreza y calma. La burla había desaparecido de sus ojos. En su lugar, comenzaba a instalarse un miedo nuevo, uno que no estaban acostumbrados a sentir. Aún así, no podían rebelarse contra la orden de su superior. El miedo al inspector, aunque debilitado, seguía pesando sobre ellos como una cadena invisible. El hombre herido, que se frotaba la muñeca con rabia, los incitaba con miradas cargadas de odio, como si su orgullo herido solo pudiera repararse con la derrota de aquella mujer. Ronda se mantuvo firme en medio de todos, con los pies plantados en la tierra y el cuerpo relajado, como si acabara de realizar un movimiento trivial. No había en ella rastro de agotamiento ni de exaltación. Era la serenidad de una luchadora que conocía su fuerza y que no necesitaba exhibirla más de lo necesario. Su silencio, lejos de ser vacío, se había convertido en un arma más poderosa que cualquier grito. Era un desafío mudo, una afirmación de control que erosionaba la confianza de sus adversarios. El inspector lo entendió, aunque jamás lo admitiría, y esa comprensión se transformó en furia. «¡Basta de juegos!», rugió, avanzando unos pasos hacia ella. «No se queden ahí como cobardes. Atrápenla, que no pueda moverse». Su voz retumbó como un trueno, pero ya no tenía el mismo efecto que antes. Sus hombres dudaban, miraban a Ronda con cautela, sabiendo que cada intento de someterla terminaba en humillación. Sin embargo, ninguno se atrevía a desafiar abiertamente a su jefe. Lentamente comenzaron a rodearla de nuevo, aunque sus pasos eran vacilantes. El polvo en el aire parecía inmóvil, atrapado en la tensión que se extendía por el lugar. Ronda los observó acercarse, uno a uno, con la calma de quien mide el tiempo con precisión quirúrgica. No se movió, no habló. Cada segundo de su quietud era una advertencia más clara que cualquier palabra. La paciencia que había mostrado hasta ese momento se había agotado. El límite estaba cruzado, y ella sabía que no permitiría que la tocaran de nuevo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja intenso que bañaba la escena en una luz casi teatral. Los fragmentos de las pulseras rotas brillaban como brasas en el suelo, recordándole lo que estaba en juego, lo que habían intentado arrebatarle no solo a ella, sino a la dignidad que representaba. Con cada respiración sentía cómo su cuerpo se alineaba con la decisión que ya había tomado. El inspector no lo sabía aún, pero había perdido mucho antes de dar la orden. Lo que estaba a punto de suceder no sería un simple enfrentamiento físico. Sería la revelación de una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar, que la autoridad sin honor no es nada frente a la fuerza de la justicia silenciosa. El polvo todavía flotaba en el aire después de la caída de los oficiales, y el silencio se había vuelto más pesado que nunca. Ronda se mantenía en pie en medio del círculo, inmóvil, con la mirada fija en el inspector, que contenía a duras penas la furia que le recorría las venas, como un veneno ardiente. Sus hombres estaban esparcidos alrededor, algunos aún en el suelo, otros tambaleantes, intentando recuperar la dignidad perdida. La escena había dejado de ser un simple juego de humillaciones para convertirse en un campo de batalla improvisado, un lugar donde la autoridad corrupta había chocado con la calma implacable de una mujer que no estaba dispuesta a dejarse quebrar. El inspector dio un paso adelante, los ojos encendidos de odio, la mandíbula apretada. El palo que llevaba en la mano temblaba por la presión de sus dedos, y el sudor le perlaba la frente. Había perdido el control de la situación y lo sabía, pero aún le quedaba un recurso: su propia fuerza, su propia violencia. Necesitaba demostrar a sus hombres que seguía siendo el amo de ese camino, que nadie, mucho menos una mujer que viajaba sola, podía desafiarlo sin pagar el precio. Ronda no apartó la vista. Su cuerpo permanecía relajado, los hombros sueltos, la respiración acompasada, pero cada músculo estaba preparado para responder. No necesitaba palabras, no necesitaba proclamar su intención. La seguridad con la que sostenía aquella mirada ya era suficiente para advertir al hombre que el terreno en el que estaba a punto de entrar no era el que él dominaba. El inspector rugió, un sonido más animal que humano, y se lanzó contra ella levantando el palo con ambas manos.
El golpe descendente buscaba su hombro, quizá su cabeza, con la fuerza bruta de alguien que confía en el miedo de su oponente. Pero Ronda no retrocedió. Dio un paso adelante, interceptó la muñeca del hombre con una mano y torció el movimiento en un ángulo imposible. El palo cayó al suelo con un estrépito seco y un grito desgarrador escapó de la garganta del inspector, que sintió como el dolor le recorría el brazo como un rayo. Ronda lo empujó hacia adelante, aprovechando su propio impulso, y el hombre tropezó, girándose de inmediato, encendido por la humillación. Volvió a embestirla, esta vez con los puños cerrados, lanzando golpes desordenados, rápidos, cargados de furia, pero carentes de técnica. Ella esquivó el primero inclinando el torso hacia un lado y respondió con un golpe de palma directo al mentón. El crujido de los dientes al chocar entre sí resonó con fuerza, y el inspector retrocedió tambaleante. El segundo puñetazo, un gancho dirigido a su rostro, fue evitado con un movimiento fluido, y en la misma acción Ronda hundió el codo en sus costillas. El hombre soltó un gruñido ronco, doblándose hacia un costado, pero no cayó. Se enderezó a duras penas, su respiración ya entrecortada, y volvió a cargar contra ella como un toro ciego. Ronda dio un paso lateral, tomó su brazo, giró sobre sí misma y lo arrojó con un movimiento impecable por encima de su cadera. El cuerpo del inspector se estrelló contra el suelo con un estruendo, levantando una nube de polvo que cubrió la escena. Los oficiales observaron con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Nunca habían presenciado a su superior tan vulnerable, tan desprovisto de la invulnerabilidad que siempre había aparentado. El hombre que hasta entonces era símbolo de poder y autoridad estaba siendo reducido una y otra vez con una facilidad desconcertante. El inspector, sin embargo, se negó a rendirse. Golpeó el suelo con las palmas, se levantó con un gruñido y volvió a lanzarse contra ella. Su rostro estaba enrojecido, los ojos desorbitados, la boca torcida en un gesto de odio puro. Se abalanzó con un golpe de puño directo, pero Ronda lo desvió con la muñeca y respondió con un rodillazo certero en el estómago. El aire escapó de los pulmones del hombre en un jadeo desesperado y cayó de rodillas, tosiendo con violencia. Ronda lo miró desde arriba, la respiración calmada, sin un solo gesto de burla. Era como si todo su cuerpo estuviera diseñado para transmitir una sola verdad, que su disciplina, su fuerza y su control eran inquebrantables frente a la violencia desmedida de un hombre que solo sabía imponerse con el miedo. El inspector levantó la vista hacia ella, con el rostro cubierto de polvo y sudor, y emitió un gruñido gutural. Se lanzó de nuevo, esta vez intentando derribarla con todo el peso de su cuerpo. Fue un movimiento desesperado, carente de cálculo, y por ello mismo predecible. Ronda lo recibió con un giro perfecto, lo sujetó por el brazo y lo proyectó por encima de su hombro, estrellándolo de espaldas contra el suelo. El impacto fue brutal, y un alarido de dolor escapó de sus labios. Los oficiales que presenciaban la escena se habían quedado paralizados. No se atrevían a intervenir, no se atrevían siquiera a respirar con normalidad. La imagen de su jefe siendo derribado una y otra vez había borrado de sus rostros cualquier rastro de burla. En sus ojos se mezclaban la incredulidad, el miedo y un desconcierto que rozaba el pánico. El inspector, jadeando, volvió a intentar levantarse, pero sus movimientos eran torpes, cada vez más lentos. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su orgullo herido lo empujaba a seguir. Se tambaleó al ponerse en pie, las piernas flojas, el pecho agitado, y aún así avanzó hacia ella con un gruñido. Ronda se mantuvo inmóvil, esperando. El hombre lanzó un nuevo puñetazo, que ella esquivó con un giro elegante, y respondió con una llave de brazo que lo obligó a caer de bruces. Con un movimiento rápido, colocó su rodilla en la espalda del inspector y le inmovilizó el brazo en un ángulo doloroso. El grito que salió de su garganta fue tan fuerte que hizo eco entre los árboles cercanos. Ronda se inclinó sobre él, y por primera vez rompió su silencio con una sola palabra, firme y cortante como un cuchillo. «¡Basta!». El inspector se retorció debajo de ella, pataleó contra el polvo, pero la presión en su brazo era insoportable. Sus intentos de liberarse no fueron más que convulsiones inútiles. Finalmente, derrotado,
jadeante, quedó inmóvil, gimiendo de dolor. Ronda lo soltó y se levantó lentamente, retrocediendo un paso. El hombre rodó sobre sí mismo, se aferró al brazo dolorido y la miró con los ojos encendidos de odio, pero también de un miedo que intentaba ocultar sin éxito. Había perdido, no había otra forma de nombrarlo. Su autoridad, su fuerza, su orgullo habían sido aplastados bajo el peso de aquella mujer que no necesitó más que su disciplina y su silencio para reducirlo. La carretera entera, que momentos antes había sido un escenario de burlas y humillaciones, se convirtió en un teatro de justicia inesperada. El sol que ya rozaba el horizonte proyectaba sombras alargadas sobre el suelo polvoriento, y en medio de ese paisaje el inspector yacía derrotado, rodeado por sus hombres que, incapaces de intervenir, comprendían en silencio que nada volvería a ser igual. Ronda permanecía erguida, con la respiración tranquila y los ojos firmes, como si acabara de cumplir con un deber que había nacido en el mismo instante en que aquellos hombres habían cruzado la línea. No había en ella soberbia ni satisfacción, solo una calma implacable, la de quien sabe que ha puesto a cada uno en el lugar que le corresponde. El inspector yacía en el suelo, jadeando con el polvo pegado a la piel y la frente perlada de sudor. Sus brazos temblaban cuando intentaba sostenerse, y el dolor lo atravesaba como una corriente que no le dejaba respirar con normalidad. Había sido lanzado, inmovilizado, derribado una y otra vez hasta quedar reducido a un cuerpo vencido. Y lo peor de todo no era el dolor físico, sino la humillación absoluta, el derrumbe de esa máscara de autoridad que había llevado durante tantos años como un escudo. Sus hombres lo miraban desde alrededor, unos todavía arrodillados, otros con la ropa manchada de tierra, todos enmudecidos por lo que habían presenciado. Ninguno reía ya, ninguno se atrevía a pronunciar palabra. El eco de las carcajadas que horas antes les habían servido de compañía parecía ahora un recuerdo lejano y vergonzoso, algo que había quedado enterrado bajo la verdad desnuda de la derrota de su jefe. Ronda no se movía, permanecía erguida, con la respiración serena, el cuerpo suelto, los ojos fijos en el horizonte. No necesitaba mirar más a los hombres que había dejado a su alrededor. Sabía que la imagen de lo que acababa de suceder quedaría grabada en sus memorias mucho más que cualquier palabra. La calma que transmitía era más fuerte que la violencia que habían intentado ejercer sobre ella. En sus gestos no había ostentación, ni siquiera rabia, solo una firmeza implacable que había puesto un límite claro entre la dignidad y el abuso. Los oficiales bajaron la vista, incapaces de sostener su mirada, avergonzados por el reflejo de lo que eran. El silencio se fue instalando entre ellos, un silencio que no era de paz, sino de derrota. Cada uno cargaba ahora con el peso de lo que había hecho, con el recuerdo de haber participado en una humillación que se había vuelto contra ellos mismos. El inspector, vencido, trató de alzarse una vez más. Se aferró a la madera torcida del puesto de control para no caer de bruces. Su respiración era irregular, su rostro ceniciento. La ira aún se agitaba en su interior, pero su cuerpo lo traicionaba. Solo logró mantenerse en pie unos segundos antes de desplomarse contra la barrera, quedando encorvado como una figura rota. Sus hombres no se acercaron a ayudarlo. Ninguno se atrevía. Todos sabían que el aura de invulnerabilidad que lo había protegido hasta entonces se había desmoronado para siempre. Sin ese aura, no quedaba más que un hombre común, uno que se había envalentonado detrás de un uniforme y que ahora, frente a una mujer que no se había dejado quebrar, se había revelado como lo que era, un tirano débil, sostenido por el miedo de los demás. Ronda dio un paso hacia su motocicleta. El sonido de sus botas sobre el suelo polvoriento quebró el silencio como una sentencia. Se inclinó lentamente para recoger lo que quedaba de sus pertenencias. El pañuelo estaba manchado de tierra, el vestido arrugado por el desdén con el que lo habían arrojado, y la caja del regalo era ya un simple envoltorio vacío. Entre los pedazos de vidrio que se habían quebrado bajo el sol, Ronda se agachó y recogió con cuidado algunos fragmentos, colocándolos sobre el asiento de la moto. El gesto fue pausado, solemne, como si incluso en la destrucción merecieran respeto. Ese acto sencillo,
Esa delicadeza al recoger lo que había sido pisoteado contrastaba brutalmente con la torpeza y la grosería de los hombres que aún la miraban en silencio. Fue una lección más, una que no necesitaba palabras. Incluso en medio de la violencia y la humillación, había quien no perdía la humanidad. El sol descendía rápido hacia el horizonte, y la luz anaranjada se filtraba entre las ramas de los árboles, tiñendo de rojo el polvo que flotaba en el aire. La carretera parecía suspendida en una quietud irreal, como si el mundo hubiera decidido detenerse para contemplar la escena. Los oficiales evitaban mirar a su jefe. Algunos cruzaban los brazos, otros se frotaban la nuca en un intento de ocultar su incomodidad. Había un peso en el aire que los aplastaba, el peso de la vergüenza. Ya no podían fingir que lo ocurrido era una simple rebelión de una viajera insolente. Habían visto la verdad. Habían visto cómo el hombre que los guiaba con puño de hierro y burla se desmoronaba en cuestión de minutos frente a alguien que solo había usado su disciplina y su silencio. Y ese recuerdo los acompañaría durante mucho tiempo, más de lo que estaban dispuestos a admitir. Ronda subió a la moto con movimientos lentos y precisos. Se colocó los guantes, se ajustó el casco, y antes de encender el motor, volvió a levantar la vista hacia el horizonte. No miró al inspector ni a sus hombres. No había nada más que decirles. La indiferencia era un castigo más duro que cualquier palabra. Ellos se quedarían allí, atrapados en el eco de lo que habían presenciado, mientras ella seguiría adelante, libre, rumbo a su destino. El rugido del motor se alzó de repente, llenando la carretera con un sonido profundo y vibrante que rompió la quietud. Ese ruido, que tantas veces había sido un simple compañero de viaje, se convirtió en ese instante en una declaración de independencia. Era la señal de que la escena había terminado, de que ella no les debía nada, de que la justicia ya había hablado con la contundencia de sus acciones. La motocicleta comenzó a avanzar despacio, levantando una estela de polvo que se mezclaba con los últimos rayos de sol. Los hombres la observaron marcharse, sus figuras recortadas contra la luz dorada del ocaso. Ninguno habló, ninguno se movió. El inspector, recostado contra la barrera, apenas logró levantar la cabeza para seguirla con la mirada. Sus ojos, cargados de odio, reflejaban también un temor que nunca confesaría. Sabía que había sido derrotado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Había quedado expuesto, desnudo de esa máscara que había llevado durante años. Y el hecho de que sus hombres lo hubieran visto en ese estado, lo perseguiría para siempre. Ronda no se volvió a mirarlos. No les concedió ni la cortesía de una última palabra. Su silencio fue la sentencia final, más pesada que cualquier discurso, más demoledora que cualquier golpe. El horizonte se encendía en tonos rojos y dorados, mientras la figura de la moto se hacía cada vez más pequeña, hasta quedar reducida a una sombra contra la línea del camino. El aire que quedaba atrás se impregnaba de ese silencio incómodo, el mismo que había nacido en el momento en que los hombres comprendieron que todo había cambiado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que ya no podían ver a su jefe con los mismos ojos, ni a sí mismos con la misma arrogancia. El silencio se extendía como un castigo invisible, uno que les recordaría día tras día lo que había ocurrido en aquella carretera solitaria. Un silencio más elocuente que las sirenas, que los informes, que las amenazas. Era el eco de una lección que nunca olvidarían. Ronda avanzaba ahora a mayor velocidad, sintiendo el viento contra su rostro y el latido del motor bajo sus piernas. La tensión que había cargado durante todo ese encuentro comenzaba a disiparse, como si cada kilómetro que dejaba atrás arrancara de su pecho un peso invisible. Sus pensamientos se dirigieron nuevamente a la boda, a la amiga que esperaba su llegada, al ambiente alegre que contrastaría con el polvo y la violencia que acababa de presenciar. Permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro, no de triunfo ni de soberbia, sino de alivio. Había soportado la humillación hasta el límite. Había respondido en el momento exacto y había demostrado, no con palabras, sino con hechos, que el verdadero poder no reside en el uniforme ni en el miedo, sino en la dignidad y en la disciplina de quien no se deja quebrar. La carretera se extendía ante ella, interminable, bañada por la luz de un sol que se despedía.
A sus espaldas quedaban los hombres que habían intentado convertirla en víctima y que ahora, reducidos al silencio, cargaban con la vergüenza de su propia derrota. Por delante, el camino se abría hacia la vida que la esperaba, hacia la celebración, hacia la amistad. El ruido del motor se fundió con el canto de los grillos y el susurro del viento. El mundo volvía poco a poco a su curso natural, como si lo ocurrido en aquel puesto de control fuera ya solo una sombra en la memoria. Pero esa sombra, ella lo sabía, permanecería en aquellos hombres para siempre, recordándoles que la fuerza bruta y la arrogancia jamás podrán imponerse sobre la calma inquebrantable de una voluntad justa. Y así, mientras la noche comenzaba a cubrir el cielo con sus primeras estrellas, Ronda se perdió en la distancia, dejando tras de sí un polvo que poco a poco se disipó en el aire y un silencio que pesaría sobre aquel lugar mucho más que cualquier sentencia judicial. Ese era su verdadero legado, no una victoria ruidosa, sino la certeza callada de que había marcado un límite que ninguno de ellos volvería a olvidar. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y compártelos con tus amigos para que ellos también vivan estas sorpresas.